Hola, bienvenidas a Tiempo de Volver. Hoy queremos hablarles de un estado en el que muchas veces habitamos sin siquiera notarlo, el piloto automático. Ese modo de vida donde funcionamos pero no sentimos, donde reaccionamos pero no elegimos, donde repetimos lo aprendido sin detenernos a pensar si aún nos sirve o si alguna vez lo hizo. En este episodio de Tiempo de Volver, te invitamos, aunque sea por un momento, a hacer una pausa, a respirar y a preguntarte, ¿qué pasaría si volvieras a ti? Hola, miren, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, gracias. Contenta de estar aquí nuevamente. Me alegro. Entonces, empecemos. Este tema del que hablas, de salir del piloto automático, se me hace súper interesante, sobre todo, digo, después de haberme metido en este mundo fascinante de la psicogenealogía y lo transgeneracional, te das cuenta que muchas veces, no sé si tú te has hallado en ese momento de decir, chin, estoy repitiendo la misma historia de mi mamá, o estoy contestando como ella contestó, o estoy haciendo tal cosa que hacía mi papá que dije que nunca iba a querer hacer, ¿no? Yo creo que nuestros padres se sintieron en ese mismo punto en algún momento, si es que se pusieron un poco reflexivos, ¿no? Sobre lo que estaban haciendo. Pero en realidad este piloto automático es tomar decisiones, eliges relaciones, ¿no? Diferentes, actúas, ¿no? Pero algo dentro de ti como que sabe que no estás haciendo las cosas desde ti misma, ¿no? Puede ser. Sí. Y, Ok. y lo sientes como extraño, ¿no? Y dices, esto no lo hubiera hecho si lo hubiera pensado dos veces, ¿no? Y si miras un poquito hacia atrás, ¿no? Y hacia las raíces familiares, descubres cómo empezar a vivir desde un lugar más libre y más auténtico cuando te das cuenta de dónde viene este piloto automático. Ok. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, innumerables veces. O sea, eh, te ves reaccionando sobre todo, bueno, los hijos como son nuestro espejo perfecto. ¿Cuántas veces dijimos que nunca le íbamos a decir a una hija adolescente, como no, como me lo dijeron a mí, mientras vivas bajo mi techo son mis reglas? Y me oí decirlo. Y me oí en mi cabeza justificar ese argumento, pues porque la niña quiere hacer lo que le da la gana y yo no estoy de acuerdo porque yo soy la mamá, etcétera, etcétera. No, nos pasa. Eh, Sobre todo en eso. En el caso de los hijos sí me vi repitiendo patrones. ¿Y alguna vez te preguntaste, de quién es realmente la vida que estabas viviendo, de casualidad? También, también me vi viviendo, por ejemplo, siendo la figura de autoridad primaria en la casa, tal cual como fue mi mamá, siendo la que gerenciaba el día a día en la casa, la que te decía sí, no, si puedes ir, no puedes ir, tienes que llegar a las 7, no a las 8, no a las 9, sino a las 7. Me vi repitiendo todas esas cosas. Para ese momento no entendía qué era lo que estaba ocurriendo. Eso ocurrió años posteriores que aprendí a entender el tema de los patrones, pero en ese momento sí, yo creo que todas somos nuestras mamás. No en un momento, en muchos. Sí, yo creo que cuando te vuelves madre, el piloto automático a veces empieza a salir mucho más de lo que salía o de lo que eras consciente anteriormente, ¿no? Sobre este piloto automático. A mí me pasó mucho también cuando empecé a ser mamá y luego al darme cuenta que mi vida de alguna forma se estaba repitiendo en la vida, por ejemplo, que había vivido mi mamá, ¿no? En Exacto. muchos aspectos. Y, y cuando me empecé a ser mucho más consciente de esto, porque creo que el punto aquí más importante es eso, empezar a hacer conciencia, ¿no? De que está repitiendo algo. Y llegó un momento en que sí me llegué a preguntar, esto no es la vida que yo quería para mí, ¿no? O esta vida que estoy viviendo no me pertenece al 100% porque yo no esperaba que esto se diera así, ¿no? Y sin embargo estoy repitiendo patrones de mi familia y de mi sistema, ¿no? Y, y en todo este mundo del transgeneracional y la psicogenealogía y demás, este piloto automático es
repetir patrones, ¿no? O repetir vivencias. ¿Y para qué repetimos estas vivencias y estos patrones? La realidad es que mucho es para pertenecer, ¿no? Parte de lo que hablábamos en el primer capítulo, ¿no? Esta parte que necesitamos todos de pertenecer al sistema. Y por eso hay veces que seguimos haciendo las cosas así, porque allá atrás en el inconsciente, me gusta decirlo siempre que está allá atrás porque muchas veces no lo vemos, ¿no? Está toda esta historia, ¿no? O sea, todo esto que repetimos continuamente, ¿no? Que traemos y que por miedo a no pertenecer muchas veces repetimos estas historias, ¿no? Y a veces son historias de mucho dolor, ¿no? Y sin embargo Así te es. ves repitiéndolas una y otra vez. Sí, fíjate que yo creo que eso es un ejercicio que cualquiera de nosotros puede hacer con su familia. Si te sientas a pensar, por ejemplo, mi familia es una familia de mujeres fuertes. Y entonces, mujeres fuertes es sinónimo de mujeres que tuvieron que maternar solas, mujeres que quedaron viudas o se divorciaron o se embarazaron sin casarse y encuentras un montón. Entonces ahí empiezas a decir, esto de ser mujeres fuertes es bueno, regular, malo, con quién estamos siendo leales al haber decidido escoger hombres que eventualmente se iban a ir y nos iban a dejar solas con la responsabilidad de la maternidad. Porque eso fue lo que hicimos. Ellos parecía que estaban disponibles, pero la verdad es que en algún nivel no lo estaban, porque si no, no se hubieran ido. Claro, lo que sucede ahí muchas veces es que, aunque lo veamos como algo de dolor, al final, lo que también platicábamos la otra vez, ¿no? Eh, este dolor se pasa a través de las generaciones, ¿no? Y te vuelves, pues, en lealtad a estos patrones, ¿no? Hablando, por ejemplo, en este caso de las mujeres, de la familia, ¿no? Que al final se quedan solas criando por una o por otra razón, para también hacer visible continuamente este dolor, ¿ok? Para hacerlo ¿Ok? mucho más tangible, ¿ok? Porque seguramente con nuestras bisabuelas y con nuestras tatarabuelas, etcétera, esto era, pues así quedó y así pasó y pues eso tuvieron que vivir y así les tocó, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Y con un poquito de más conciencia te vas dando cuenta de lo que vivieron esas mujeres, ¿no? Y solo viviendo muchas veces, por lástima, esta parte del dolor en carne propia es cuando te vuelves mucho más amorosa y menos enjuiciadora de lo que pudieron haber hecho o cómo pudieron haber reaccionado estas mujeres de tu linaje, ¿no? Y esto solo ocurre cuando lo empiezas a vivir en carne propia, ¿no? Claro. Y vas entendiendo esta situación por las que pasaron, ¿no? Yo muchas veces me he puesto así en mi papel y he dicho, ahora entiendo por qué mi mamá así, ¿no? O por qué mi abuela esto. Pues claro, o sea, ¿por qué mi abuela era tan dura, ¿no? O sea, la mamá y papá. Pues porque al final también le tocó criar a 4 hijos sola, ¿no? Con un hombre que llegaba de vez en cuando. Y pues claro que en esa situación, ¿no? Y en esa época y en ese momento, ¿no? Pues ella no podía gritar, ni hablar, ni decir, ni nada por el estilo, porque también estaban saliendo de una guerra civil, ¿no? Y porque ya sus papás ya no estaban, y porque ella estaba sola, ¿no? O sea, y entonces te empiezas a dar cuenta y digo, claro, mi abuela era una roca, nunca la veías doblarse, ¿no? Por eso era tan estricta con sus hijos. Imagínate, 4 hijos hombres, ¿no? Sola, en el campo. Claro, eso fue una mujer, para poner un poquito de contexto, tú debes estar hablando de la Guerra Civil Así Española, es. que fue una guerra durísima, una guerra sin cuartel, una guerra maltratadora con las mujeres a todo lo que da, eh, sangrienta, sumamente cruel. eh, para España tardó muchos años en recuperarse, pero entonces imagina el impacto en cada uno de los individuos que se vio afectado por la guerra, que yo creo que en España en ese momento no hay quien no haya sufrido de una u otra manera las consecuencias. Entonces volvemos al punto de, claro, ella fue una mujer fría,
para protegerse, la pusieron en un modo supervivencia en donde la única respuesta era ser fría y dura, porque si no, no sobrevivía. Exacto. Porque además eso, tenía que criar a 4 hijos, ¿no? Y entre comillas, Pero esa es una respuesta de supervivencia. claro, totalmente. Eso ni siquiera Pero, no es ni siquiera razonado claro. o voluntario. A lo que me refiero es que después ya como nieta, ¿no? Te pones a pensar como antes yo lo pensaba y decía, "Uf, mi abuela, o sea, una caricia, un abrazo, un mi niña, ¿cómo estás? Jamás, ¿no? Porque ella lo que intentaba era ser lo más dura posible para que no la lastimaran, ¿no? O sea, para que no hubiera ese dolor. Y entonces, pues toda su percepción hacia el mundo y demás era, yo soy dura, ¿no? O sea, y a mí no hay quien me tire, ¿no? Y pues o sea, era su forma de poderse resguardar. Pero ese dolor, al final de cuentas, estuvo ahí, ¿no? Y lo que se ve en lo transgeneracional y demás es que después ese tipo de dolores se repiten, ¿no? Para salir a la luz. Y también, otra de las cosas, para pertenecer, ¿no? Sí, ¿te acuerdas que estuvimos hablando de conflictos familiares que se repiten, que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en la que se unieron los abuelos? Entonces se repite en la hija y después se repite en la nieta y después se repite en la bisnieta y nadie se da cuenta que allí hay algo por resolver. Claro, porque puede ser que el patrón no se repita tal y como fue el primer patrón, ¿no? El primer patrón heredado, ¿no? Por ejemplo, en, voy a hablar a nivel personal, ¿no? En mi caso, yo no me casé con un hombre alcohólico, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Al final de cuentas, el sentir esa soledad sigue estando ahí por otras circunstancias, ¿no? Y tampoco con un hombre maltratador, ¿no? Maltratador físicamente, pero, ¿no? De trasfondo hay muchas cositas. Cuando me di cuenta que había que cambiar ese patrón, ¿no? De cómo yo me sentía, o sea, porque al final de cuentas no era no era el tema de que yo me estuviera sintiendo mal y que fuera maltratada, ni mucho menos, sino que había un tema de, de maternar en soledad, ¿no? De está, pero no está, ¿no? Y al final ¿Ok? ahí es donde se está repitiendo, ¿ok? En cómo me siento yo. Y al final estoy siendo de alguna forma leal, ¿no? A ese patrón de mi abuela, ¿no? Porque al final son lealtades invisibles, ¿no? Dentro del sistema familiar. Y puede ser que alguna de mis Fíjate que, primas esté pasando por la misma situación. O sea, no se da con los mismos, con las mismas características exactas, sino con lo que hay de trasfondo, exacto, eso. ¿no? En la historia. Claro, exacto. Entonces, un paréntesis para quienes nos oyen. Cuando empiezas a ver, porque cuando uno empieza a ver estas cosas, uno lo primero que hace es agarrar su familia de conejillo de indias, porque es la única que conoce lo suficientemente bien, ¿no? Y empieza a decir, ah, claro, lo que le pasó a mi abuela y a mi tía abuela y a mi mamá y a mi tía y a mi prima y a la prima por allá. Realmente lo que se repite no son las circunstancias exactas dentro del mismo contexto. No, lo que se repite es más bien como una especie de, voy a aventurar, un patrón energético. Se podría hablar, sí, como de un patrón. O sea, al final la energía se queda impregnada en nosotros, o sea, a través de una emoción, ¿no? Entonces, lo que solemos repetir de nuestros ancestros son los miedos o su forma de amar, ¿no? O sus renuncias, ¿no? O sea, lo que renunciaron. Como si a través de nosotros, ¿no? El sistema buscara cerrar esas heridas. O sea, lo que hirió en algún momento, para ser Claro, un poco porque por más ejemplo, concretos. pongamos el ejemplo de la maternidad en solitario, ¿ok? Que le produce a quien la está ejerciendo mucha soledad y mucha preocupación y mucho vacío. Eso puede ser porque tienes un esposo exitosísimo que no para en la casa. Eso puede ser porque tienes un marido alcohólico. Eso tiene que ser porque tienes un marido que es científico y entonces está viendo a las ballenas en Islandia. Eso puede ser porque porque enviudaste. Eso puede ser porque te divorciaste, eso puede ser inclusive porque tu pareja en una enfermedad neurológica. Todo eso produce esa sensación de
soledad en la maternidad. Y mira todo lo que te acabo de nombrar. Te Claro, acabo de nombrar 10 circunstancias que no se parecen la una a la otra, excepto por lo que produce en la madre. exacto. Al final es el miedo, ¿no? Esa emoción, ¿no? Que marcó de cierta forma. Porque al final es lo que te marca, ¿no? O sea, lo que no se pudo seguramente hablar, lo que no se pudo gestionar, lo que no se pudo sacar a la luz, ¿no? Porque pues en ese momento, por supuesto que mi abuela no iba a decir, me siento sola, ¿no? Y me voy a poner a llorar y entonces, hablar con alguien de lo que estaba pasando, ¿no? Porque además eran mujeres que vivían mucho las circunstancias en soledad, ¿no? Y durante cuántos años ha habido muchas mujeres que pues te casabas para toda la vida, ¿no? Y entonces Sí. todo ese dolor lo vivías en silencio, ¿no? Tú sabías que esa relación no funcionaba, tú sabías que no era, tú sabías, aguantabas, ¿no? Cierto tipo de situaciones, de maltratos, un montón de cosas que no podías sacar a luz porque parte de la sociedad en la que vivían y demás era así. Entonces, todo eso se va grabando de alguna forma, esas emociones no sacadas, ¿no? Esas emociones no expresadas se van grabando en el cuerpo de alguna manera. Y eso a nivel corporal. Y luego está la otra parte de lo que hablan las constelaciones familiares y demás, que tiene que ver con esta energía, ¿no? O sea, la energía que se mueve en el sistema familiar o este inconsciente familiar que nos permea a todos de Ok. alguna forma, ¿no? Los que estamos dentro de ese propio sistema, ¿no? Y muchas veces son historias que no se contaron, ¿no? Y eso es lo más Ok. difícil, lo que no salió a la luz, lo que no pudieron expresar, lo que no se dijo, lo que quedó oculto, los secretos. Todo esto es lo que traemos a nuestro piloto automático. Ok. De nuevo, John, lo invisible nos gobierna, lo visible nos libera. Así es, exactamente. Entonces es súper interesante cuando empiezas a darte cuenta, ¿no? De estas cosas y de cómo rascándole un poquito, simplemente haciendo un pequeño ejercicio que podríamos hacer todos, ¿no? Empezar a armar nuestro árbol, ¿no? Con estos temas de historia, ¿no? De vida de nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Eh, Enfermedades también, o sea, hay muchas veces que las enfermedades se pasan como lealtad, ¿no? De una generación a otra, ¿no? Por ejemplo, hay veces, por ponerte un ejemplo, la diabetes, ¿no? Que hablando desde la, Justo eso te iba a que preguntar, hablando que desde, hablaras un poquito exactamente de qué es eso de la diabetes, que lo vemos, o sea, familias completas en la misma situación. la diabetes, desde la biodescodificación, realmente tiene que ver Ok. con la falta, bueno, en lo médico tiene que ver con el tema de azúcar, ¿no? O sea, de excesivo de Ok. azúcar. Tu cuerpo va a generar Ajá. azúcar, ¿no? Porque el azúcar está relacionado con la dulzura. Cuando en una familia ha faltado dulzura, ¿no? Las familias generan diabetes. Entonces, por eso se pasa de generación a generación, ¿no? Y así, Ok, explícame un poquito qué es eso de la dulzura. el hecho de ser el cariño, el amor, o sea, cuando las familias les hace La falta ternura. uh-huh, la ternura, ¿no? Para mí la dulzura se traduce en ternura, esa ternura a la que todos los niños deberían o deben tener acceso solamente por el hecho de estar en una familia amorosa. Claro. Y cuando no existe, y antes menos, o sea, ahora cada vez somos como más expresivos con nuestras emociones y demás, pero antes, pues esto no existía, ¿no? O sea, una madre que tiene que criar a varios hijos, ¿no? O sea, con dureza y demás, porque además de 4 hijos y además se dedicaba al campo, ¿no? Estoy hablando en específico de mi abuela, se dedicaba al campo, ¿no? Y tenía un marido alcohólico y eran unas batallas internas, gigantescas, ¿no? Pues lógicamente eso no lo podía transmitir a sus hijos, ¿no? Dulzura.
Y, por ejemplo, mi papá tiene diabetes. Mi papá también. Claro. Entonces, ¿qué es eso? Pues que no tuvieron la dulzura ni la ternura que necesitaban en su momento y tu cuerpo empieza a producirlo para podértelo dar, pero lo produce como un exceso. Claro. Eso tiene un poco que ver con que el cuerpo siempre lo sabe. Y el cuerpo acaba produciendo, y voy a meter, no lo voy a decir porque es algo muy personal, pero en otro podcast más adelante lo contaré. Este, porque yo soy muy transparente con mi vida, Yo sé. pero A mí, yo no, pero tú sí. tu cuerpo al final se acaba adaptando, ¿no? Y acaba, por ejemplo, te acaban faltando cierto tipo de hormonas, ¿no? O sea, no nada más estoy hablando del tema de la menopausia y demás, sino que tu cuerpo empieza a necesitar ciertas cosas porque ya no las tiene. ¿Ok? Y tu cuerpo, como ya no las produce, ¿no? O ya no las va a tener, entonces deja otra vez valga la redundancia, de producirlo, ¿no? En el caso de la diabetes, me voy a Okay. regresar a la diabetes, el tema está en que tú no Porque es que tienes es muy ternura, popular. ¿no? No tienes Ujú. ternura, no recibiste ese amor, no recibiste como esa, atención, ¿no? Y lógicamente, sobre todo la ternura, no es tanto la atención, sino la ternura, no lo recibiste, tu cuerpo empieza a generar de más. ¿Para qué? Para que te des cuenta que estás generando de más y le hagas caso a esa cosa que te falta. Ok. Eso es lo que sucede con la diabetes, ¿no? Y cuando te empiezas a dar Entonces, cuenta, volvamos a donde estábamos. regresamos al árbol genealógico, ¿no? Si tú empiezas a Ok. sacar tu árbol y te empiezas a dar cuenta de ciertos patrones que tiene tu familia, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Que era por lo que acabamos en este tema de la diabetes. Enfermedades, accidentes, eh, tipo de relaciones, ¿no? O sea, de cómo se relacionaban, ¿no? ¿Qué más te puedes como dar cuenta? Si ha habido, por ejemplo, o sea, personas que no hayan podido tener hijos o que tuvieron muchos hijos, ¿no? O que hubo abortos dentro de las familias, ¿no? Todo esto tiene un significado para lo transgeneracional, ¿no? Y te puede dar Claro, mucho. afecciones del sistema reproductivo, sobre todo femenino, palabras muy de moda ahorita, ovarios poliquísticos, endometriosis, ¿sabes? Abortos espontáneos, Todo esto, sobre dificultad para todo concebir. enfocado a la mujer, tiene que ver mucho con abusos. O sea, y no tiene que ser un abuso, sexual, ¿no? Como tal, sino cuántas abuelas, si nos ponemos a pensar, o bisabuelas, se casaron porque así tenía que ser. ¿A cuántas se las robaron, ¿no? En México se daba muchísimo esta parte de robarse, ¿no? Eso es Se común en casaban muy Latinoamérica. chiquitas, ¿no? O Sí, sea, todo esto el cuerpo lo percibe como un abuso, ¿no? Al final de cuentas. Y eran claro, cosas que tampoco se hablaban, ya era lo normal, ¿no? Y así vivieron y claro. se casaron y tuvieron hijos, ¿no? Y crecieron y siguieron con el bisabuelo, con el abuelo toda su vida, ¿no? Y ya, y pasó. Pero ese dolor, eso que sintió el cuerpo, eso que percibió tu cuerpo, se quedó ahí. ¿Y cómo va a salir a la luz? Porque nunca pudieron hablar de ello, ¿no? ¿Y cómo sale a la luz? Desde lo transgeneracional y desde las constelaciones familiares y la psicogenealogía, esto sale a la luz en las siguientes generaciones a través del cuerpo. Ok, ok. Porque claro, si tú no tienes una, ¿no? O sea, si tú tienes endometriosis y resulta que esta endometriosis está coartando el hecho de que puedas quedarte embarazada, ¿no? Va a hablar a que vas a tener que buscar de alguna forma el por qué tienes endometriosis, ¿no? Y te puedes ir a lo médico y te pueden decir, bueno, tal glándula, pero si te pones a investigar un poquito más, ¿no?
el hecho de que porque produzcas, si relacionas un poquito todo entre la biodescodificación, lo transgeneracional, ¿no? Y todas estas nuevos temas que se están poniendo cada vez más sobre la mesa, empiezas a encontrar que está relacionado. Sí, yo lo hice con mi familia y me senté un día como a, sobre todo a ver a las mujeres. Y dije, wow, claro, es que todo esto está conectado. Para mí fue revelador ver, sobre todo en el caso de las mujeres, y ver cómo algunas cosas se repetían en los dos lados de la familia, pero es más fuerte en el lado de las hijas, o sea, en las hijas de la abuela, en mi caso, mi mamá y mi tía, y más suave o con algunas características diferentes en el caso de las hijas de mis tíos, Claro. porque yo quiero pensar que eso tiene que ver, la diferencia genética. Vale la pena mencionar que cuando yo estaba dentro de mi abuela, aun cuando ella concibió a mi mamá, ahí hay una información genética valiosísima Claro. que pasó de mi abuela, mi mamá y me llegó a mí. Pero también se ha demostrado que a través del esperma se pasa toda la información. Ah, sí, eso lo vi en estos días y me dejó loca. Esa parte creo que se la oí a una chica española que se llama isanami.es, que es antropóloga, y me dejó loca. Sí. Me quedé, Sí, es impresionante porque antes se pensaba que todo esto se pasaba solo a través de esta información, ¿no? O sea, de los óvulos, porque al final de cuentas, eso, tus óvulos, ¿no? O sea, tú ya naciste con cierta cantidad de óvulos y esos óvulos son parte de la información de tu mamá, ¿no? O sea, y de tu abuela. Entonces, se pensaba esta parte, pero o sea, a través de los espermas también se pasa. ¿Te acuerdas que te platiqué del tema de los ratones, del experimento de los ratones y ah, de la flor del sí, cerezo? Bueno, pues ellos investigaron a través de los espermas y de los óvulos cómo era esto, ¿no? O sea, cómo se modificaban estas partes del gen. Y también se modificaba en los machos, ¿no? O sea, esto ok, también lo transmitían ellos de alguna forma. O sea, se acaba transmitiendo de alguna forma también por ahí. Y todavía yo creo que no se sabe mucho, ¿no? De cómo se transmite al 100% este tipo de cosas de generación en generación, ¿no? Pero de que pasan unas a otras. Por eso te digo que está interrelacionado esta parte genética, o sea, la epigenética, con todo esto que tiene que ver con el inconsciente familiar, ¿no? Que está ahí, que es un tipo de información que está más allá de nosotros, ¿no? Y que de alguna forma tú conectas con eso, ¿no? Y que ya sabes que está ahí. Y que se pasa de una generación a otra, ¿no? Entonces, sí es súper interesante, ¿no? Cuando te empiezas a dar cuenta y cuando empiezas a hacer match, ¿no? De estas situaciones que se van repitiendo de unas generaciones a otras. Y luego otra cosa que es súper interesante que acabas de mencionar, ¿no? Que hablaste de las dos partes de tu árbol, es que muchas veces los árboles lo que hacen es que se espejean unos con otros. Lo que no se ha podido ver en un árbol o no ha sido visto, ¿no? O no ha sido sacado a la luz, llega el otro árbol de tu pareja para poderlo sacar a la luz y hacerlo oh. más visible. Entonces, Imagínate, imagínate uno preguntándole al galán, al sujeto con el que uno está pensando a ver si se toma un café. Ven acá, siéntate, háblame de tu árbol. la verdad es que yo creo que yo a mis hijos, Deberíamos cuando hacerlo, mis hijos pero sean wow. adultos, lo voy a hacer. No, yo no, pero se los voy a aconsejar. Voy a decirles que por favor investiguen un poquito de la familia. Chequemos, Sí, a digo, ver qué viene en ese al árbol. final si te atraes, ¿no? Es porque algo se necesita Es por algo, exacto. de esa situación. Suena chiste, pero sería muy bueno. No, no. Yo siempre digo que mi ex esposo, el papá de mi hija, él estaba en mis estrellas. Porque cuando nosotros dos nos conocimos,
pues nos conocimos en la universidad y ya. Pero después, cuando ya el romance se fue enseriando, empezamos a hacer conexiones de la familia y resultó que su abuelo pertenecía a la misma logia masónica de mi bisabuelo. Y esa conexión la hicimos a través de mi abuela. Y después descubrimos que su abuela, el esposo de su abuela, había ido a la boda de uno de mis tíos hermanos de mi mamá, un hermano de mi mamá. Entonces tú dices, caray, o sea, es que esta gente siempre estuvo como así, en cierto grado cerca de uno. Claro, No, no creo que en todos los casos o todas las personas les coincida, pero en el caso mío coincidió. estaba en tus estrellas. Sí, estaba en mis Bueno, estrellas, para bien o para otra de mal. las cosas, tú sabes que yo soy apasionada de la astrología, ¿no? Aquí para quien nos oye, yo soy Oh, muy sí. respetuosa de quien cree y quien no Oh, cree, sí, ¿no? sí, para el que nos oiga, eso es un bonus, sabe un montón de astrología. Sí, soy apasionada de la astrología, ya llevo estudiando muchos años este tema. Y en lo personal, en mis consultas, cuando me lo permiten las consultantes y demás, vemos un poquito de esto. ¿Por qué? Porque me acorta mucho el camino de muchas cosas, sobre todo por las Ok. personalidades, porque no lo veo como una técnica que voy a estar adivinando qué es lo que pasa, sino que me da mucha información sobre las características de la persona. Pero bueno, hablando en cuestión de las relaciones, ¿no? Con la otra persona, yo por curiosidad, ¿no? Digo, no conocí a mi marido, al padre de mis criaturas, ¿ah? Antes de haber estudiado todo esto, pero de lo de la astrología. Pero si lo hubiera estudiado, yo creo que no me hubiera casado. La mitad de las mujeres no se hubieran casado con quien Ya se sé, casaron pero es si hubieran tenido a impresionante. la mano esas Es herramientas. impresionante cómo al ver esta parte de la astrología, también nos espejeamos unos con otros, porque al final venimos a aprender las mismas situaciones. O sea, es impresionante cómo mi carta y la del padre de mis hijos es tan similar. No, fíjate que en la India, y eso nos aporta el detalle de que esto es un tema cultural, aún al día de hoy, cuando o sea, en la India muchos matrimonios son arreglados, por no decir que la totalidad de los matrimonios son arreglados, entonces uno de los pasos que se sigue es hacerle las dos cartas astrales a los dos pretendientes, o Claro, sea, la chica y haría el lo más chico. normal, sí, claro. Claro, para ver si son compatibles. Precisamente estamos hablando de 2025 y en la India se chequean las cartas astrales de las personas que van a contraer matrimonio, que es el equivalente a revisar todo el tema desde la psicogenealogía, ¿no? Sí, deja Por lo tú, o menos sea, no nada más es algo más de lo que hacemos de este lado del mundo, ¿ok? claro. Sí, claro. Este, digo, la psicogenealogía al revisar los árboles te da mucha información. O sea, cuando empiezas a ver la otra parte, claro, entiendo muchas cosas de mi vida, ¿no? Por ejemplo. Este, pero, y se espejean un montón de situaciones en lo interfamiliar, ¿no? Aunque pareciera que no, ¿no? Porque al final de cuentas, digo, yo vengo de una familia, mis papás se divorciaron hace muchísimos años, ¿no? Y demás, un divorcio bastante, controversial y todo el rollo, una historia que en algún momento se las iré platicando poco a poco, pero, por ejemplo, en la parte de la familia de él, pues supuestamente era una familia feliz y perfecta, ¿no? Y mm, no hay tanto de eso, ¿no? Al final te das cuenta que se acaban espejeando muchas cosas, ¿no? Pero bueno, y luego te ves sumergido, ¿no? Repitiendo mi historia por parte de mis papás y su historia por parte de su familia, ¿no? Y dices, ay, no es posible que esto esté pasando, ¿no? Cuando supuestamente, digo, yo ya dije que tenía trabajado toda la historia de mis papás y yo no quería repetir esos padres, sin embargo lo estoy haciendo y él está repitiendo su historia por otro lado y nos tocó así, o sea, entrelazarla, ¿no? O sea, de alguna manera, ¿no? Y hacer consciente más cosas, porque creo que nada sucede por casualidad, porque al final de cuentas lo que Hasta que tienes que alguien se vivir, detiene, lo que tienes que hasta que alguien vivir, se detiene, apaga el piloto automático y dice, vamos a ver qué está pasando aquí. Ese es el exacto, gran valor de detenerse en la vida, por la razón que sea, y apagar el piloto automático para transcurrir unos minutos en conciencia. Y ahí es donde empiezan a salir todas estas cosas que uno dice, wow, a lo mejor no las voy a solucionar todas en esta vida,
pero al menos voy a avanzar el camino para hacerme consciente de ellas y poder transmitir ese nivel de conciencia a quienes me rodean, le hace Yes. pareja, hijos, hermanos, que también están en el mismo quilombo que estás tú, ¿no? Porque vienen de la misma familia. Ese puede ser uno de los grandes privilegios de apagar el piloto a ratos. Sí, sí, la realidad es que para ir cerrando un poquito, pues salir del piloto automático a veces no es fácil, ¿no? O sea, pero no es imposible. O sea, la palabra clave yo creo que de esto es para, para y haz un poco de conciencia, ¿no? De qué estás haciendo, ¿no? O sea, qué automático, qué de esto que estoy haciendo es tan automático en mi vida, ¿no? ¿En qué me estoy viendo repitiendo, ¿no? ¿En qué me estoy viendo simplemente haciendo, ¿no? Esta parte creo que es importante. Y cuando empiezas a generar tu árbol genealógico, ya buscar historias que se repiten, ¿no? O sea, relaciones rotas, pérdidas, enfermedades, exilios, sacrificios por hijos, por pareja, por situaciones, por lo que sea, ¿no? Empiezas a encontrar ese patrón, ¿no? Que se iguala en varias generaciones, ¿no? Y algo en ti, en nosotras, ¿no? Espero que nuestra audiencia empieza como a despertar. Sí, fíjate que las cosas, uno descubre cosas maravillosas cuando se detiene, pero lo que realmente yo considero que es difícil es el detenerse. Entonces, es posible pensar que puedo yo utilizar eventos sobrevenidos o sencillamente crear el espacio para detenerme sin que ocurra nada. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que siempre he dicho algo y, y creo que es aplicarlo todo el tiempo. Yo sé que es muy difícil salir del automatismo. O sea, es una situación complicada porque es como una ola que te va empujando, ¿no? Y te empuja y sigues haciendo. Pero creo que es importante poderte dar un espacio, o sea, un espacio de reflexión. Muchas veces es simplemente sentarte, ¿no? Y si has tenido una discusión o hiciste algo que de repente sentiste que estaba mal con tus hijos, ¿no? O, o alguna relación en la oficina o en el entorno en el que estés que te sacó de tu centro, ¿no? De alguna forma. Pregúntate para qué está pasando eso, porque las cosas no pasan solo por casualidad, pasan para darnos cuenta de algo y justamente para darnos cuenta de que algo te quiere decir lo que está sucediendo y tienes que parar. Fíjate que tú acabas de dar una clave, el para qué, ¿ok? Cuando nos pasa algo malo, algo que nos desagrada, algo que nos saca de onda, nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Ok? Si yo soy buena, si yo me porto bien, etcétera, etcétera, si, es lo primero que uno se dice, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué tal si en vez de decir por qué me pasa, nos preguntamos, ¿para qué me está pasando esto? Yo creo que el solo cambio de la pregunta es una excelente invitación o puerta que hay que abrir para empezar a apagar el piloto automático. En vez de por qué, ¿Para qué? ¿para qué? Totalmente de acuerdo. Creo que es una pregunta súper poderosa. Y yo normalmente suelo hablarlo con mis consultantes muchas veces y con mis pacientes. Y siempre les digo, cambia el switch, cámbialo y pregúntate para qué está sucediendo esto. Porque también eso te hace salir de la parte de ser víctima, ¿no? Y lo Exacto. empiezas a ver desde otra perspectiva, ¿no? Y es súper importante. Hay algunas preguntas poderosas, ¿no? Como
¿para qué me está sucediendo esto, no? Y si ya nos enfocamos un poquito más en lo transgeneracional y demás, preguntarnos, ¿no? O sea, hacer una pausa, esta pausa que siento que es tan importante en nuestro día a día, ¿no? Igual y no encuentras en este momento la respuesta, pero sí preguntarte qué historia no es mía, ¿no? Pero sigo cargando, a quién estoy siendo leal al no avanzar, ¿no? Al no hacer cosas que deseo, porque esa es otra. Muchas veces nos paramos y no hacemos algo que deseemos por lealtad, ¿no? ¿Qué decisión me da miedo tomar? Porque rompería con una tradición, ¿no? Esas son preguntas súper poderosas para poder empezar a rascarle en nuestro árbol y a hacer un poco de conciencia sobre nuestro piloto automático. Que tú acabas de decir algo vital, salirnos del mood victimismo. Porque el gran problema del victimismo no es que te estás poniendo pobrecita y chiquita. Esa es una parte. La otra parte es que el que es víctima no tiene control y por eso es que está indefenso. Cuando tú te sales del mood víctima, tú retomas el control de la situación y de lo que está ocurriendo. Tú no puedes cambiar lo que no controlas. Tú no puedes mejorar lo que no controlas. Precisamente por eso es que es tan importante salirse de ese chip de por qué me está pasando esto a mí, pobrecita yo, porque si no, nunca vas a tener el control. Y si no tienes el control, es muy poco lo que puedes hacer. Claro. Y yo creo que como para cerrar, ¿no? Esta parte y para cerrar el capítulo de hoy, quiero que reflexionen un poquito porque muchas veces no nos hemos puesto a pensar que honrar a nuestra familia no significa repetir su historia, ¿no? Significa aprender desde ella y avanzar. O sea, liberarnos no es traicionar, es evolucionar, ¿no? Es regalarle al sistema familiar una nueva posibilidad de hacer las cosas desde tu propia mirada, desde una mirada mucho más auténtica, ¿no? La nuestra. Así que te invito a que te preguntes qué pasaría si empezaras a vivir desde ti y no desde lo heredado. Muchísimas gracias. Miren, nos vemos la semana que viene. Vamos a seguir hablando un poco más de esto porque creo que todavía queda mucha tela que cortar. Pero muchísimas gracias por estar con nosotras y nos vemos la semana que viene. Gracias, Diana. Bye. Un besito. Chao, chicas. Know exactly what to